no hay papa. El humo negro anuncia que los cardenales todavía no se ponen de acuerdo sobre el futuro pontífice. El decano del Colegio Cardenalicio pide a Dios un papa que pueda despertar la conciencia de la gente y las fuerzas morales y espirituales de una sociedad que tiende a olvidarse de Dios. ¿Qué pasa a puertas cerradas en la Capilla Sixtina? El sacerdote autor del libro La sede vacante nos da detalles del protocolo dentro del cónclave. Italia es el país con más cardenales electores en el cónclave. Les presentamos quiénes son. Alertan sobre los peligros del secularismo, el relativismo y las amenazas a la vida familiar. Son los cardenales del Asia-Pacífico que lideran a una creciente minoría religiosa en medio de la intolerancia. Entre ellos también podría estar el nuevo pontífice. Les presentamos quiénes son. Hola Natalie, ya estamos en el cónclave. En un momento histórico y como siempre informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano con la última información sobre la elección del nuevo pontífice sucesor de Pedro. La primera fumata del cónclave de hoy miércoles 7 de mayo fue negra, lo que indica que en la primera votación no se eligió al Papa. El humo negro apareció poco después de las 9 de la noche, hora de Roma, confirmando que ningún candidato alcanzó los 89 votos necesarios de los 133 cardenales electores. A partir de este jueves, el proceso habitual contempla hasta 4 votaciones diarias, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Si ninguna votación es concluyente, se queman juntas las papeletas de ambas sesiones y la fumata suele verse cerca del mediodía y al anochecer. Si el Papa es elegido en la primera votación de la mañana, el humo blanco aparecerá poco después de las 10:30 de la noche de Roma. Si es por la tarde, será tras las 5:30 de la tarde de Roma. Por tanto, los fieles pueden esperar hasta 4 posibles fumatas cada día, 2 en la mañana y 2 en la tarde, hasta que haya humo blanco y se anuncie al nuevo pontífice. El primer día del cónclave inició con la misa Pro Eligendo Pontifice. Los cardenales electores se encomendaron a la asistencia del Espíritu Santo antes de la primera votación para que mantenga y fortalezca la unidad del cuerpo místico de Cristo, cuyo fundamento visible es el sucesor de San Pedro. Los 133 cardenales procedentes de 70 países permanecieron encerrados en la Capilla Sixtina, donde votaron en secreto y silencio para elegir al Papa número 267 que dirigirá la Iglesia Católica. Este cónclave es el más grande y global de la historia debido a la gran cantidad de purpurados con derecho a voto y a la diversidad de los países de origen. Ahora escuchemos la reflexión del cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, quien celebró la misa por la elección del pontífice. Estamos aquí para invocar el auxilio del Espíritu Santo, para implorar su luz y su fuerza, a fin de que sea elegido el Papa, sia eletto il Papa di cui la Chiesa e l'umanità hanno bisogno in questo torneo. que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de la historia tan difícil y complejo. Entre las tareas de todo sucesor de Pedro está la de acrecentar la comunión de todos los cristianos con Cristo, comunión de los obispos con el Papa, comunión entre los obispos, no una comunión autorreferencial, sino dirigida totalmente a la comunión entre las personas, los pueblos y las culturas, velando para que la Iglesia sea siempre casa y escuela de comunión. La elección del nuevo Papa no es una simple sucesión de personas, sino que es siempre el apóstol Pedro que regresa. Recemos para que Dios conceda a la Iglesia el Papa que mejor sepa despertar las conciencias de todos y las fuerzas morales y espirituales en la sociedad actual, caracterizada por un gran progreso tecnológico, pero que tiende a olvidarse de Dios. Hoy inició el cónclave, el proceso por el cual los cardenales eligen al nuevo pontífice de la Iglesia Católica. La ceremonia se realiza en la Capilla Sixtina bajo normas de confidencialidad y está cargada de tradición y simbolismo. Para comprender mejor cómo se desarrolla este evento único, conversamos con el padre José de Jesús Aguilar, sacerdote del Arzobispado de México y autor del libro La sede vacante. Padre José de Jesús Aguilar, bienvenido una vez más a EWTN Noticias. Padre, hoy inició el cónclave y desde hace unos días se estaban ultimando los detalles para este proceso. ¿Nos podría explicar qué medidas de seguridad se toman para garantizar el secreto durante este proceso? Bueno, en primer lugar tenemos que hablar también de medidas de seguridad para los cardenales, que significa que tengan alimentos de acuerdo a su posición, a su situación, y también que aquellos enfermos
no asistan a la Capilla Sixtina. De hecho, sabemos que un cardenal no entró a la Capilla Sixtina y sin embargo va a poder votar desde fuera. En lo que se refiere a los elementos para guardar el secreto, se pide también a todos los trabajadores de aseo, de limpieza, médicos, etcétera, que no tengan ninguna información hacia los señores cardenales. Es decir, no se les pide que guarden secreto del cónclave porque ellos no participan, sino que no den información a ninguno de los cardenales de lo que está pasando fuera en el mundo para que de esta manera pudieran ellos sentirse presionados por alguna situación. En lo que se refiere a la Capilla Sixtina, se han colocado especiales aditamentos electrónicos para impedir señal en toda el área del Palacio Apostólico. La Plaza de San Pedro tendrá señal, pero el área de la Capilla Sixtina no tendrá ningún tipo de señal. Importante cómo se ha reforzado la seguridad y lo hemos visto también, padre. ¿Qué objetos o símbolos religiosos están presentes durante el cónclave, la reunión? Bueno, yo tendría que decir que especialmente la gran pintura de Miguel Ángel que presenta el juicio final, porque precisamente esta pintura les recuerda a los señores cardenales que serán juzgados incluso por la elección que hayan hecho ahí, de tal manera que si se dejaran llevar por favoritismos, por alguna conveniencia personal, ese juicio estaría marcando también algo que podría pasarles en forma negativa. Sabemos que todos actúan en forma positiva, pero este elemento religioso es importante también. Así es, padre. ¿Y cómo son las papeletas de votación, padre? ¿Qué requisitos deben cumplir? Para poder ser electores tienen que tener menos de 80 años, evidentemente no tener ninguna enfermedad de tipo contagiosa que pudiera poner en peligro a los demás y no estar vetados por el Papa. Y usted nos estaba comentando, padre, al inicio también, los cardenales que no pueden continuar participando por razones de salud, ¿qué pasa con ellos? En este caso tenemos que decir que en cada votación se eligen a 9 cardenales por sorteo. Hay una bolsa con pelotitas que tienen el nombre de cada cardenal y se va sacando. La primera significa es un cardenal escrutador, segundo cardenal escrutador, tercero cardenal escrutador, que son los que tienen que ver cada uno de los votos, leer el nombre y anotar los nombres de las personas. Después sigue una cuarta pelotita, una quinta y una sexta. Estos serán los cardenales que estarán revisando que todos los votos hayan sido perfectamente contados, hayan sido perfectamente nombrados y cosidos en un hilo para ser después quemados. Y los otros 3 pelotitas que saldrán hasta completar 9 serán los cardenales enfermeros, que son los encargados de llevar la boleta de algún cardenal que esté en la capilla, pero que no se pueda levantar a poner su voto, o incluso salir de la Capilla Sixtina al lugar donde esté el cardenal enfermo con una urna cerrada para que ahí deposite su voto, llegar a la Capilla Sixtina donde se abrirá delante de todos este voto y sea contado. De tal manera que siempre serán 9 cardenales en cada votación los que estén haciendo este tipo de trabajo que se va cambiando en cada votación. Cardenales totalmente distintos en cada votación. Y una vez que se haya verificado por los revisores esta votación, si ha salido un papa electo, en ese momento ya se hace la pregunta al papa si acepta y si aceptara, qué título, qué nombre quiere llevar. Si no aceptara el Papa, porque es posible que renuncie, que no acepte esto, se continúa la votación y las papeletas se queman una vez que se ha hecho este cierre de votaciones. ¿Sabe usted cuáles son los químicos para que producen la fumata blanca o negra en caso no haya un pontífice todavía elegido? Bueno, no conozco los químicos, sé que antiguamente se usaba paja seca o paja mojada y esto ocasionaba que hubiera una confusión entre el tipo de humo que salía. Por eso se añadió un elemento más, el toque de campanas. Si hay una fumata, aunque parezca blanca, pero no se tocan las campanas, significa que todavía no hay papa. Ahora las campanas son un elemento importante, pero se ha añadido una nueva estufa
que es la que precisamente, como bien mencionas, tiene algunos químicos para que salga más claramente el humo blanco o el humo negro. Padre, y una vez que ya salga electo el pontífice, ¿qué significado tiene la frase Habemus Papam y quién la pronuncia? Muy bien. Una vez que ya se tiene al nuevo Papa, hay que recordar que se entra a una sacristía de la Capilla Sixtina para vestirse y sale después para ser reconocido en un abrazo fraterno por cada uno de los cardenales, el evento que dura casi una hora. Después de casi una hora, el cardenal diácono es el que se acerca al balcón de la Basílica de San Pedro para decir la frase Habemus Papam. Tiene que decir el nombre del Papa, el nombre de pila y después el nombre que ha tomado como pontífice. Y algo también importante, padre, que muchas personas siempre comentan, es el nombre que elige el nuevo Papa, ¿no? ¿Qué nombre puede elegir en todo caso el nuevo pontífice y por qué lo hace? Bueno, en general lo hacen por alguna admiración a algún santo en particular o algún papa en particular, como lo hizo el Papa Francisco en honor a San Francisco de Asís. El nombre más utilizado ha sido Juan, precisamente por la admiración a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista. Y algunos otros prefieren, para decir voy a dar continuidad al trabajo anterior, elegir alguno de los papas anteriores. Y después, padre, ¿cuándo y cómo el nuevo Papa acepta ya oficialmente el cargo? El Papa oficialmente es Papa ya inmediatamente después de que es presentado ante el pueblo. Sin embargo, el inicio de su pontificado solemne se lleva a cabo generalmente una semana después con la misa que se realiza en la Basílica de San Pedro. Al día siguiente de su elección hay una misa, pero no pública. Es una misa únicamente con los cardenales al día siguiente de su elección. Una semana después será cuando sea forma pública para toda la gente que acuda a la Basílica de San Pedro. Padre, muchísimas gracias por la explicación que nos ha dado sobre los detalles del cónclave y estamos unidos en oración por el próximo pontífice. Así es, y tenemos nervios y al mismo tiempo mucha esperanza de ver esta fumata que nos anunciará Habemus Papam. Hacemos una pausa y al volver, alertan sobre los peligros del secularismo, el relativismo y las amenazas a la vida familiar. Son los cardenales del Asia-Pacífico que lideran una creciente minoría religiosa en medio de la intolerancia. Entre ellos también podría estar el nuevo pontífice. Le presentamos quiénes son. Además, Italia es el país con más cardenales electores en el cónclave. Les presentamos quiénes son. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora conozcamos quiénes son los cardenales italianos que tienen mayoría en el cónclave. ¿Estará dentro de ellos el futuro papa? Le presentamos el perfil de cada uno de ellos. El grupo más numeroso de cardenales en este cónclave procede de Italia. Hay 17 cardenales electores italianos, el mayor número de votantes de un solo país. Le siguen los cardenales de Estados Unidos en segundo lugar con 10 electores y Brasil con 7. Sin embargo, el número de cardenales electores italianos ha disminuido desde el último cónclave. En 2013 había 28 italianos sobre un total de 115 cardenales electores. No obstante, la influencia de los italianos sigue siendo significativa, tanto por su número como por el hecho de que ocupan cargos importantes en la curia romana y son algunos de los miembros más conocidos del colegio cardenalicio. Los electores italianos también representan en gran medida el compromiso del Papa Francisco con la Iglesia local, como obispo de Roma, ya que él mismo creó casi a todos los purpurados italianos que votarán en esta ocasión. Actualmente hay 7 cardenales en la curia romana que ocupan puestos de relevancia en el gobierno de la Iglesia. Entre ellos se encuentra el cardenal Marcelo Semeraro, de 77 años, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos; el cardenal Angelo de Donatis, de 71 años, penitenciario mayor del Tribunal de la Penitenciaría Apostólica y uno de los pocos cardenales que conservó su cargo en el interregno; el cardenal Fabio Baggio, de 60 años, misionero escalabriniano y subsecretario del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral; y el cardenal franciscano Mauro Gambetti, de 59 años, arcipreste de la Basílica de San Pedro. El más joven de este grupo es el cardenal Baldassar Reina, de 54 años, recientemente nombrado vicario general de la Diócesis de Roma, que ha llevado a cabo la reforma del Papa Francisco de la dirección y organización de la Diócesis de Roma.
El cardenal Claudio Gugerotti, de 69 años, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, es un experimentado diplomático vaticano y experto en liturgia, que conoce muy bien tanto las iglesias católicas orientales como el mundo ortodoxo. Se le consideraba una posible alternativa al cardenal Matteo Zuppi, como enviado del Papa para intentar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. El cardenal más destacado entre los italianos es, con diferencia, el cardenal Pietro Parolin, de 70 años, secretario de Estado del Vaticano. Parolin figura entre los más firmes candidatos y será el miembro más activo de los cardenales en el cónclave. Sin embargo, no está exento de críticas, sobre todo en torno al nombramiento de obispos que se ha infringido repetidamente por Pekín. Otros dos están estrechamente vinculados a la Santa Sede en sus respectivos cargos. El primero es el cardenal Mario Zenari, de 79 años, nuncio apostólico en Siria, y el otro es el cardenal Fernando Filoni, también de 79 años, gran maestre de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén y nombrado cardenal por Benedicto XVI. Ambos son diplomáticos respetados y Filoni es especialmente conocido internacionalmente por sus años de servicio en todo el mundo. Su cargo como prefecto de la entonces Congregación para la Evangelización, supervisando la ingente labor de la evangelización de la Iglesia en todos los rincones del planeta, y como gran maestre de una orden de caballeros y damas con unos 30.000 miembros en todo el mundo. Los cardenales italianos restantes sirven en diferentes diócesis y arquidiócesis de toda Italia. Sin embargo, en este cónclave no habrá electores de sedes históricamente importantes como Venecia y Milán. Los cardenales italianos residentes son el cardenal Giuseppe Vettori, de 78 años, arzobispo emérito de Florencia, creado por Benedicto XVI; el cardenal Oscar Cantoni, de 74 años, obispo de Como; el cardenal Francesco Montenegro, de 78 años, arzobispo emérito de Agrigento; y el cardenal Giuseppe Petrocchi, de 76 años, arzobispo de L'Aquila. Al cardenal Domenico Battaglia, arzobispo de Nápoles, de 62 años, se le llama el cura de la calle por su labor pastoral entre los pobres y los adictos, y es famoso por su oposición a la mafia. Otro cardenal conocido por una labor similar es el arzobispo de Siena, el cardenal Lo Giudice, de 60 años. Lo Giudice, uno de los miembros más jóvenes del colegio cardenalicio, está en total sintonía con las sensibilidades del Papa Francisco, especialmente en lo que se refiere al tender la mano a las periferias y acoger a los migrantes. El cardenal Roberto Repole, de 58 años, arzobispo de Turín desde 2022 y cardenal desde diciembre de 2024, es uno de los prelados italianos más progresistas y líder del grupo de teólogos y clérigos italianos que piden reformas en línea con lo que consideran la visión del Concilio Vaticano II. Por último, aparte del cardenal Parolin, arzobispo de Bolonia, de 69 años, el cardenal Matteo Zuppi es el más conocido e influyente de los cardenales italianos. Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y conocido en todo el mundo por su papel como enviado del Papa para la paz en Ucrania, se le considera un moderado políticamente astuto, pero que también aboga por la continuidad con la visión del Papa Francisco para la Iglesia. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. En la región del Asia-Pacífico hay 24 cardenales electores. Representan una heterogeneidad de culturas, pero unidas por Cristo. De los cardenales de la zona del Asia-Pacífico también podría salir el próximo pontífice. Estos son: Aunque los católicos en Asia apenas representan el 3% de la inmensa población asiática, forman alrededor del 11% de la población católica mundial. Asia también cuenta con el tercer país con más población católica del mundo, Filipinas, donde los 93 millones de católicos constituyen casi el 80% de todos los católicos del sudeste asiático. Los 24 cardenales electores de Asia y el Pacífico proceden de 18 países: Australia, Timor Oriental, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Sri Lanka, Tailandia y Tonga. El Papa Francisco visitó 11 de estos 18 países. 21 de los cardenales electores fueron creados por el difunto Papa Francisco. Los cardenales votantes de Timor Oriental, Mongolia, Myanmar, Malasia, Tonga y Singapur son los primeros cardenales creados de estos países. 4 de los cardenales asiáticos provienen de India, 3 de Filipinas y 2 de Japón. Los cardenales de la India son el cardenal George Kovad, de 51 años, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y uno de los cardenales más jóvenes del mundo; el cardenal Anthony Pola, de 63 años, arzobispo de Hyderabad; el cardenal Totunkal, de 65 años, arzobispo mayor de Trivandrum de la Siromalankara; y el cardenal Ferrao, de 72 años, arzobispo de Goa e Damao.
El cardenal Pola destaca por ser el primer cardenal nombrado perteneciente al grupo social Dalit, la casta más baja de la sociedad india tradicional, a menudo objeto de grave discriminación e incluso violencia. Clemis y Kovad representan a las iglesias católicas orientales. Los cardenales filipinos son el cardenal Sion Ko David, de 66 años, obispo de Caloocan, el cardenal Advíncula, de 73 años, arzobispo de Manila, y el cardenal Luis Antonio Tagle, de 67 años, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización. Tagle es el más conocido de los cardenales filipinos, con un alto perfil internacional a través de su papel en la Curia Romana, y ha estado durante mucho tiempo en las listas de posibles sucesores del Papa Francisco. Los dos cardenales japoneses son el cardenal misionero del Verbo Divino Kikuchi, de 66 años, arzobispo de Tokio, y el cardenal Manjo, de 76 años, arzobispo de Osaka Takamasu. Entre los cardenales del sudeste asiático figuran dos salesianos, el cardenal Da Silva, de 57 años, arzobispo de Dili, en Timor Oriental, y el cardenal Charles Mang Bo, de 76 años, arzobispo de Yangon, Myanmar. El cardenal Bo es uno de los líderes católicos más respetados de Asia y fue presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia desde 2018 hasta 2024. El cardenal Seng Che, arzobispo de Singapur, de 67 años, primer singapurense en recibir el birrete rojo, es conocido por promover la evangelización y el diálogo en el rico tapiz de culturas de Singapur, y se le considera una de las voces más influyentes entre los obispos de Asia. Malasia obtuvo su primer cardenal durante el pontificado de Francisco, el cardenal Sebastián Francis, de 73 años, actual obispo de Penang. El cardenal Harjo Atmojo, de 74 años, arzobispo de Yakarta, Indonesia, destaca por su compromiso con el diálogo interreligioso en nombre de la minoría católica del país musulmán más grande del mundo. En contraste con el cardenal François Javier Kriensak, de 75 años, arzobispo de Bangkok, Tailandia, donde el catolicismo está reconocido por el gobierno. El cardenal jesuita de 65 años, Stephen Chow, obispo de Hong Kong, considerado uno de los cardenales más progresistas de Asia y criticado por su escaso apoyo al activista católico prodemocrático encarcelado Jimmy Lai. El cardenal de 77 años, Albert Malcolm Dunn, es arzobispo de Colombo, Sri Lanka, y habla 10 idiomas. El cardenal de 79 años, Joseph Kutz, es arzobispo emérito de Karachi, Pakistán. Otros dos notables cardenales asiáticos son el cardenal surcoreano Heong Sik, de 73 años, prefecto del Dicasterio para el Clero, y el cardenal italiano Giorgio Marengo, misionero de la Consolata y de 50 años, prefecto de Ulaanbaatar, Mongolia. El misionero italiano, el cardenal Marengo, es pastor de una minúscula comunidad católica en Mongolia, que no ha dejado de crecer en los últimos años y que recibió la visita del Papa Francisco en 2023. Hay 4 cardenales que representan la vasta región de Oceanía. El cardenal Maffei, de 63 años y educado en Estados Unidos, obispo de Tonga. El cardenal John Ribat, de 68 años y misionero del Sagrado Corazón, arzobispo de Port Moresby. Es el primer cardenal del país y fue nombrado caballero por la reina Isabel II por su trabajo en la lucha contra el cambio climático. En Papúa Nueva Guinea, el cardenal Du, de 76 años, arzobispo emérito de Wellington, Nueva Zelanda, y el miembro más joven del colegio cardenalicio, el cardenal redentorista Mykola Bichok, de 45 años, nacido en Ucrania, obispo de los santos Pedro y Pablo de Melbourne, de los ucranianos, Australia. Por último, una voz del colegio cardenalicio que se echará de menos es la del difunto cardenal australiano George Pell, fallecido a principios de 2023. Había sido arzobispo de Sydney, Australia, y el primer prefecto del Vaticano para la Secretaría de Economía hasta su detención, juicio y posterior absolución por cargos de abuso sexual. Pell era una de las voces más respetadas del colegio y falleció a la edad de 81 años. Los cardenales de Asia y el Pacífico dan voz a los peligros del secularismo y el relativismo, las amenazas a la vida familiar y los retos diarios de la pequeña pero creciente minoría religiosa en países donde las mayorías religiosas son a menudo intolerantes. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Con 4 cardenales electores, uno de ellos víctima de la persecución comunista, repasamos quiénes son los purpurados de Canadá. Veamos. El primer cardenal canadiense de la historia de la Iglesia fue creado en 1886 por el Papa León XIII. El arzobispo de Quebec, el cardenal Taschereau, se convirtió en el primer representante del colegio cardenalicio en el país después de la Confederación Canadiense. Desde entonces, no menos de 25 hombres han servido a la Iglesia representando al país. Actualmente hay 5 cardenales y 4 de ellos son electores.
El cardenal Thomas Christopher Collins, de 78 años y natural de Ontario, es el único elector de Canadá nombrado por el Papa Benedicto. También es ampliamente conocido por su defensa de la vida y por mantener la enseñanza católica. Este será su segundo cónclave. Miembro del Instituto Secular Pío X, el cardenal Lacroix tiene 67 años y es el actual arzobispo de Quebec. Se le conoce sobre todo por ser uno de los principales anfitriones de la visita del Papa Francisco a Canadá en julio de 2022 durante los actos celebrados en Quebec. En enero de 2024, el cardenal Lacroix fue citado en una demanda colectiva en la que se le acusaba de haber agredido sexualmente a una joven de 17 años antes de su ordenación sacerdotal. Aunque la investigación canónica imparcial absolvió al cardenal Lacroix de haber cometido estos delitos y permitió su regreso al ministerio, la demanda civil sigue activa. El cardenal Francis Leo es el más joven de los electores canadienses. Con 53 años, fue elevado al colegio cardenalicio en diciembre de 2024 y nombrado actual arzobispo de Toronto en 2023. Nació en Montreal, Quebec, pero de ascendencia italiana. Formó parte del cuerpo diplomático del Vaticano, es dominico de la Tercera Orden y cofundó la Sociedad Marióloga Canadiense. El cardenal Michael Cherney, jesuita de 78 años, nació en Checoslovaquia, pero emigró con su familia a Montreal, Canadá. En 1948, huyendo de la persecución comunista. Como prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral y fundador de la Red Jesuita Africana contra el SIDA, es conocido por su defensa de los migrantes, los refugiados y la justicia medioambiental. Está estrechamente alineado con la misión social del Papa Francisco. Aunque no es elegible para participar en el cónclave, el cardenal franco-canadiense Marc Ouellet fue elevado por Juan Pablo II y cumplió 80 años en 2024. Como exprefecto de la Congregación para los Obispos de 2010 a 2023, ocupó uno de los puestos más influyentes de la curia romana. Se le consideró aspirante al papado en el cónclave de 2013. Casi el 30% de la población canadiense es católica. Las provincias orientales cuentan con una población mayoritariamente católica y algunas de las provincias occidentales como Alberta, British Columbia y Manitoba llegan a los 3,5 millones de católicos. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Y eso es todo por hoy, amigos, todos unidos por los cardenales en esta histórica elección. Unidos en oración, y ya saben que pueden seguir informándose en nuestros canales de YouTube y ewtnnoticias.com. Hasta mañana.